Vida después de la vida. La expedición científica de Tom Harper. Experiencia en el umbral de la muerte. Al recordarlo, es como si la realidad fuera un sueño y aquello fuera la realidad. Estaba despierta y consciente. Deberían llamarla experiencia en el umbral de la muerte. Yo nunca me había sentido tan viva. Les presento a Pam Najur, una americana normal, extrovertida y luminosa, agente musical y madre de familia con residencia en Atlanta, Georgia. Tras padecer durante años intensos dolores de cabeza, se le diagnosticó un aneurisma cerebral. Ingresó en el hospital para someterse a una operación quirúrgica innovadora y radical, durante la cual vivió algo incomparable en los anales de la experiencia en el umbral de la muerte. Su originalidad no radica en los hallazgos, sino en el seguimiento médico de la operación. Son imágenes del angiograma cerebral de Pam realizado en Atlanta antes de ser operada en Arizona. Aquí vemos la arteria principal que sube desde el cuello y que hemos teñido para que se aprecie en la radiografía. La arteria se curva hacia allí y asciende hasta el mismo cerebro. Aquí se aprecia la gran burbuja que está junto a la arteria y que conforma el enorme aneurisma cerebral que amenazaba la vida de Pam y que el Dr. Spetzler extrajo durante la operación. Me trasladaron. Recuerdo que estaba helada cuando me trasladaban en camilla. Totalmente congelada. De aquel momento no recuerdo absolutamente nada. ¿Qué recuerdos tiene de la operación? Recuerdo que oí un sonido. Un sonido que era un re en la escala musical. Luego el sonido subió en picado por la escala y salí disparada por la cabeza. Después observé un cuerpo que se encontraba tumbado sobre una camilla. Vi a los cirujanos inclinados sobre el cuerpo. Me di cuenta de que era un cuerpo, mi cuerpo, pero no me relacioné con él. No supe que era el mío, que era yo misma. Suena muy extraño, pero en aquel momento lo sentí así. La operación que se le practicó a Pam consiste en suministrar al paciente anestesia total a través de un tubo endotraqueal. Después se le introduce una cánula en los vasos femorales. Los tubos se conectan ahí, consiguiendo una desviación cardiopulmonar. Luego se enfría su cuerpo hasta una temperatura de 14,5 grados centígrados. En este proceso de enfriamiento, su corazón se detiene, se produce una fibrilación ventricular y luego la parada total. Se le abre la cabeza, descubriendo el aneurisma en la base del cerebro. Entonces se le practica un drenaje que le vacía de sangre la cabeza y su circulación sanguínea se desvía hacia la máquina, que se detiene. Su cerebro no tiene sangre y no hay actividad eléctrica. Al estar conectados los cables, el corazón no late, no respira y su temperatura corporal es de 14,5 grados centígrados. Cumple todos los requisitos para decretar su muerte corporal. Sentí como una presencia y me volví a mirarla. Era brillante y resplandeciente. La sentía muy, muy lejos. Yo parecía estar subiendo por el hueco del ascensor y al final estaba esa luz increíble, resplandeciente, preciosa. Jamás había visto una luz así. Parecía estar viva. Parecía respirar. Me sentía en un lugar muy cálido, cómodo y acogedor. No sentía ningún miedo. Era maravilloso. Me acerqué a la luz. Empezaron a rodearme otras presencias. Eran personas que había perdido, parientes míos.
Lo curioso es que mientras que permanece fría, sin sangre en el cerebro, no hay actividad eléctrica. ¿Dónde está Pam? ¿Está muerta? ¿Está viva? Está en el umbral de la muerte. Mientras iba en dirección a la luz, ella se purificaba. Reinaba la armonía. Se hacía líquida, plateada. Hubo un momento en el que supe que debía volver al túnel. Allí estaba. Y recuerdo que oí una frase de una canción de los Eagles. Puedes despedirte si quieres, pero no lograrás marcharte. Y pensé, qué tortura, es tremendo. Y luego, mi siguiente recuerdo consciente fue el de abrir los ojos y ver a mi familia alrededor. Tom Harper, teólogo, investigador de Rhodes, periodista y escritor, encontró esta historia cuando investigaba para su bestseller Vida después de la vida. Pam Najur es un caso especial, la excepción que confirma y cuestiona la regla. Estaba claramente muerta, clínicamente desconectada, y regresó para contárnoslo. Así que, ¿son los aparatos de medición los que necesitan modernizarse o nuestra idea sobre la naturaleza de la muerte y su significado? Buena pregunta. Cuando inicié los 3 años de investigación que me ha llevado el libro, sabía que no había pruebas ni a favor ni en contra de la existencia de vida después de la muerte. Lo mismo que ocurre con Dios. Concebí mi tarea como la recopilación de pruebas, tanto a favor como en contra, y su ponderación, con la intención de llegar a una conclusión racional, fruto de un cuidadoso análisis. Un planteamiento basado en el sentido común de cualquier ciudadano medio. Si hay algo que aprendimos es su fundamento. No cabe duda de que hoy día el fenómeno central de la investigación sobre la vida después de la muerte radica en la experiencia en el umbral de la muerte. Pam Najur es una de las muchas personas que cuentan su experiencia en el umbral de la muerte. El 42% de los americanos informan de algún contacto con los muertos. Reverendo Andrew Gilley, sociólogo. 8 millones de americanos afirman haber tenido una experiencia en el umbral de la muerte. PMH Atwater, autor de Regreso a la Vida. 8 millones de americanos, y quizás sean muchos más, ya que muchas personas se niegan a contar sus experiencias. Incluso en países más escépticos encontramos cifras similares. En Inglaterra, el 66% de las enfermeras relataron sucesos místicos consecuencia de sus relaciones personales con moribundos. Estudio de la Universidad de Oxford. Estas y otras cifras indican una profunda aceptación de un posible contacto con los muertos. Pero, ¿a qué nos referimos exactamente? Si asumimos que las experiencias en el umbral de la muerte ocurrieron de verdad, ¿podemos dar el salto y tratarlas como reveladores encuentros con el más allá? Muchas personas quedan profundamente transformadas tras la experiencia. Su actitud hacia la vida cambia drásticamente. Aprecian mucho más el privilegio de la vida. Son mucho más compasivos y solidarios con los demás. Mucho más receptivos espiritualmente, lo que no quiere decir que sean más religiosos. Y algo que es universal es que pierden el miedo a la muerte de manera definitiva, ya que, por lo que a ellos respecta, la muerte no existe. La experiencia en el umbral de la muerte. Salir de uno mismo, abandonar el cuerpo físico, atravesar sonidos inimaginables, luces, olas de sensaciones, visiones abrumadoras que hasta entonces eran inconcebibles, caras de muertos. ¿Estás vivo? Y si así fuera, ¿dónde te encuentras? ¿A dónde vas? ¿Cómo no va a cambiar tu vida? ¿Que cómo cambié después de mi experiencia? Todo cambió a mi alrededor. Ahora me interesa la gente. Me interesa cultivar el espíritu.
Cambié como ser humano. En muchos aspectos era muy agresivo, quería ganar dinero y esas cosas. Me di cuenta de que la ambición materialista es superflua. Estoy decidida a profundizar en el conocimiento de las cosas y sobre todo en el conocimiento de Dios. Tienes la sensación de conocer el universo, de comulgar con él. No es porque seas especial, se debe a que descubres quién eres en realidad. Tuve que afrontarlo, reconocer y aceptar que soy un ser espiritual. Ahora mi prioridad son las relaciones personales, la gente y mi vida personal. Yo tenía clubs nocturnos en Nueva York y Florida. Los negocios iban muy bien y llevaba un estilo de vida muy hedonista y materialista. Me divertía, bebía champán y salía con chicas distintas. Vivía en un mundo perfecto. Un día discutí con uno de los socios del club. La cosa se puso seria. Empecé a estrangularle. Un guardia de seguridad me separó y de repente sentí cómo se me paraba el corazón y dejaba de respirar en ese mismo instante, allí mismo. Sabía que me moría. Pensé, se acabó. Llegó mi hora. Estaba muerto. Oí que alguien gritaba: no hay signos vitales, se nos va. En ese momento me encontré instalado en una ambulancia. Podía oír al conductor hablando por radio. Comunicaba al hospital que iban para allá con un paciente que acababan de subir a la ambulancia. Luego sentí cómo la ambulancia aminoraba para tomar la bifurcación. Cuando volvió a acelerar, salí disparado por encima de la ambulancia. Permanecí suspendido a 1 metro o 1,5 metros de altura, observando cómo la ambulancia se alejaba por la oscura carretera. Luego levanté la vista hacia el cielo y vi lo que percibí como una masa de energía que se formaba en el cielo delante de mí. Un líquido negro que me pareció como un túnel con olas gigantes. Un océano de olas gigantes en forma de embudo. Escuché un fuerte ruido y ascendí por el túnel de energía. De repente, mientras lo atravesaba, me envolvió una luz brillante, una luz dorada y brillante. La luz resplandecía cada vez más, hasta transformarse en una luz completamente blanca, radiante, bellísima. Supe que estaba en presencia de Dios. Ned Dougherty sintió tan profundamente esa presencia que a raíz de aquello su vida se inclinó hacia la espiritualidad. Eso fue lo que le ocurrió a un sacerdote que, aun creyendo en Dios, tras su experiencia en el umbral de la muerte, descubrió que la divinidad significaba algo distinto. Estaba durmiendo. Y un intenso dolor me despertó sobre las 3 de la madrugada. De repente sentí que me transportaban a otro lugar. Recuerdo que me volví fugazmente y vi a mi esposa durmiendo en la cama con mi cuerpo. Fui arrastrado hacia una luz brillante, un túnel giratorio de luz que se iba ampliando.
Tenía la sensación de regresar a un lugar en el que ya había estado. Como si volviera a casa, algo parecido. No sentía miedo. Era muy apacible y estimulante. Eso es lo que recuerdo. Recuerdo una sensación de paz y tranquilidad. Y luego, de repente, estaba de nuevo en la cama, de vuelta a mi cuerpo. Recuerdo que pensé, Dios mío, otra vez no. De vuelta en este cuerpo con todas sus limitaciones. También de vuelta con mi esposa, mis hijos, mi perro, mi casa y todas las personas y cosas de las que disfruto en esta vida. Pero había vislumbrado algo muy distinto. Todo lo demás perdió su significado. No pretendo menospreciar a mi familia, pero así fue. Carecía de significado. Nada lo tenía. Ken Martin vislumbró algo distinto. Aquello que sintió fue tan inmenso, tan sobrecogedor, que todo lo demás, su mujer, sus hijos, su vocación, perdieron su significado. Un aspecto sorprendente de la experiencia en el umbral de la muerte es la increíble variedad de personas que la han tenido. Gente de todas religiones, gente sin ninguna fe. Hombres, mujeres, niños, gente buena, mala, rica y pobre, débil y fuerte. En el caso de Ned Dougherty y Ken Martin, se trata de dos hombres totalmente distintos, con experiencias muy similares, de las que extrajeron conclusiones o lecciones muy dispares. De lo que deducimos que, evidentemente, la experiencia en el umbral de la muerte, por muy poderosa que sea, afecta a las personas de manera distinta. ¿Qué significa esto? ¿Acaso indica que el contenido de la experiencia es un mero reflejo de la imaginación individual y no puede considerarse universal? En otras palabras, ¿radica y se circunscribe al cerebro de cada individuo? No me cabe la menor duda de que las experiencias en el umbral de la muerte son sucesos que cambian profundamente la vida. Las personas que las tienen las viven como reales, pero en el fondo creo que todo es producto de lo que ocurre en el cerebro. Si quisiera entender lo que pasa en una experiencia en el umbral de la muerte, yo personalmente intentaría averiguar lo que ocurre aquí arriba y no recurriría a pensar que es el alma trasladándose a otro lugar. Considero que es una experiencia importante y real, pero radicada en el cerebro. Tengo la tremenda sospecha de que tanto la experiencia en el umbral de la muerte como la convicción de que hay vida en el más allá están ligadas a la intrínseca actividad eléctrica del cerebro humano y a un proceso que surgió de la propia evolución, al igual que la conciencia del yo. Si el yo hubiera pensado que va a morir, su pánico le habría empujado a dividir sus temores y la evolución del yo habría sido diferente. Hay infinidad de pruebas sobre el cambio que se produce tras la experiencia, pero gran controversia respecto al porqué. Muchos creen que se debe a que conocieron a Dios y cosas así. No estoy de acuerdo. Opino que el aspecto realmente transformador de la experiencia acontece cuando se llega lo bastante lejos como para que el habitual sentido del yo empiece a disolverse. Uno de los aspectos más interesantes de la experiencia en el umbral de la muerte es el efecto cerebral que produce. Actualmente sabemos que algunas neuronas mueren, no todas, pero sí una pequeña subpoblación, lo que significa que el cerebro está conectado microestructuralmente de manera distinta, y la microestructura del cerebro configura básicamente la personalidad. Esos pequeños cambios que acontecen en un lugar preciso pueden ocasionar una profunda transformación que durará más o menos eternamente, y por eso la persona resulta en apariencia distinta. Estas teorías parecen muy razonables desde una perspectiva científica, pero no creo que satisfagan completamente. Prescinden de algunos elementos cruciales. Por ejemplo, no explican cómo una experiencia en el umbral de la muerte puede causar efectos externos computables. Veamos el caso de la doctora Yvonne Kayson. En el año 1979 participé en una evacuación médica en la que acompañaba a una mujer indígena en estado crítico a un gran hospital. Nuestro avión atravesó una ventisca y ambos motores, junto con los filtros de aire, se congelaron. Nos estrellamos contra la superficie de un lago semicongelado.
La paciente falleció al igual que la doctora Kayson, pero una luz brillante y maravillosa la envolvió, se llevó su cuerpo y la rescató. No había llegado su hora. Fue devuelta a su cuerpo y sobrevivió. Aquello le afectó de muchas maneras, de una en particular. Se volvió clarividente. Pasado un mes de mi experiencia, iba de camino a casa de una amiga. Pensábamos cenar juntos. De repente tuve una visión muy nítida. El cerebro de mi amiga cubierto de pus. Como médico, diagnostiqué una meningitis. Así que al llegar le pregunté a mi amiga, Susan, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Me respondió, Yvonne, tengo un espantoso dolor de cabeza. Jamás me ha dolido tanto. Es una de las peores migrañas que he sufrido jamás. Le pregunté por todos los demás síntomas de la meningitis y no los tenía. Pero le dije, prométeme que si descubres alguno de esos síntomas, te presentarás en urgencias esta noche para que vean si se trata de una meningitis. Aquella noche acabó empeorando. Se presentó en las urgencias de un gran hospital de Toronto y le confirmaron que se encontraba en una de las fases iniciales de una meningitis muy poco habitual y normalmente letal. Gracias a un diagnóstico precoz, sobrevivió sin daños cerebrales, lo que no suele ocurrir con los adultos. Ese fue mi primer episodio como clarividente. La experiencia de la doctora Kayson no tiene nada de particular. Los efectos secundarios de la experiencia del umbral de la muerte suelen consistir en un aumento de la sensibilidad física y de los poderes mentales. Recuerden que las personas que hemos conocido representan cientos de miles de experiencias similares. No todos se equivocan. Algo les sucedió a estas personas y seguramente se relaciona con las preguntas que formulábamos anteriormente. ¿La experiencia en el umbral de la muerte está circunscrita únicamente al cerebro o es el resultado de los fenómenos no físicos del espíritu? Vida después de la vida. La expedición científica de Tom Harper. Los niños y la muerte. Creyeron que Jessie Lott estaba muy acatarrada hasta que le falló el hígado y entró en coma. La actividad cerebral descendió hasta 100 y su corazón se detuvo. Permaneció ausente 20 minutos. Después regresó. Una urgencia como tantas otras, salvo por un detalle.
Cuando mi corazón se detuvo, de repente vi a mi abuela, que murió hace un año. Ya, ¿qué aspecto tenía? Llevaba un traje blanco. Estaba exactamente igual que cuando murió. He entrevistado a docenas y docenas de niños que han tenido estas experiencias. El doctor Melvin Morse, pediatra del Hospital Infantil de Seattle, ha realizado la investigación infantil más exhaustiva en relación a las experiencias en el umbral de la muerte. Su documentación incluye la filmación de muchas entrevistas como la de Jessie Lott. ¿Qué te pareció aquello, que tu abuela estuviera allí? Sorprendente. No entendía cómo podía estar ahí, a mi lado. No me acuerdo. Estaba ahí sentada, como paralizada. Sentí miedo, pero me alegré de verla. Recuerdo que estaba sentada en una silla, muy quieta, sonriendo. No sé dónde estuve, pero fui a algún sitio. No es más que una niña, sin dobleces, ignorante de lo que significa una experiencia en el umbral de la muerte. En su caso, sin apenas educación religiosa. Una niña que recuerda su experiencia. La suya es otra más de las historias que Tom Harper, investigador de Rhodes, teólogo y periodista, encontró cuando investigaba para su bestseller Vida después de la vida. Una niña. Pero, ¿acaso los niños, y más aún los que carecen de educación religiosa, pueden contarnos algo peculiar sobre lo que ocurre después de morir? Sus experiencias son distintas o iguales a las de los adultos, pero desde otra perspectiva. ¿Son más fiables al ser menos sofisticados? En este programa escucharemos muchos testimonios infantiles. Los niños tienen experiencias simples y puras. Utilizan palabras como bonito o raro que expresan sentimientos de verdad. La clásica experiencia infantil en el umbral de la muerte la resumen con un «wow, era como si flotara fuera de mi cuerpo. Sabía que estaba muerto, pero seguía estando vivo». Vienen rodeadas de un halo de misterio. ¿Cómo puede ocurrirles algo así? A menudo se aterran con la experiencia. Muchos se preguntan cómo lograrán regresar a sus cuerpos. Aquello está tan alejado de lo imaginable que a menudo confiesan haber pasado miedo. No es una experiencia nada inusual. Lo que más me impresiona es la fragmentación del relato. Suelen contar un fragmento muy pequeño de algo que claramente les ha sobrecogido. Cada macarrón parecía un túnel, muy derecho, sin nada en medio. No era una espiral, más bien una especie de túnel o macarrón con un arco iris. Un terrible accidente en un puente de montaña nevado hundió a Chris Eggleston, de 3 años, dentro de un lago congelado. ¿Tuviste miedo? Sí. Mamá gritaba que nos soltáramos los cinturones. Cuando chocamos, detrás venía un coche con un equipo de esquí. Fue la persona que me salvó la vida. Nos vio tomar la curva. Al girar él, habíamos desaparecido. Así que cogió una linterna y se asomó al puente para ver si nos veía y vio nuestro coche. Tuvo que bucear unas 5 o 6 veces para llegar para poder sacarme. Durante aquel tiempo tuve mi experiencia en el umbral de la muerte. Chris Eggleston es otro típico ejemplo de una experiencia infantil en el umbral de la muerte. Es breve, fragmentada, difícil de entender tanto para nosotros como para él. Empecé a deslizarme por aquel macarrón
que cada vez estaba más cerca. Me caí dentro. Se parecía mucho a un arco iris. Y luego al fondo había un muro con dos pequeños túneles que conducían hasta un paraíso animal o humano. Estaba dentro del coche que se inundó. Casi se ahoga. Contó que de repente todo se volvió negro. Salió de su cuerpo y se sorprendió de verse allí. Pensó que podía aprender a nadar o flotar en el aire. Fue a un lugar que llamó el paraíso humano y luego decidió regresar a su cuerpo. Lo más curioso es que dice estar dentro de un macarrón hasta que se da cuenta de que los macarrones no tienen arco iris y decide que debía ser un túnel. Las experiencias infantiles presentan rasgos comunes como son túneles, luces, experiencias sobrenaturales que pueden concebirse en términos cerebrales. No son visiones elaboradas como las de los adultos. Los niños no tienen muchas referencias, han vivido poco tiempo. Ven personas vivas y muertas, ven a sus mascotas, sus seres queridos de manera diferente a los adultos, con lo que se confirman mis suposiciones que la experiencia infantil es distinta. No debemos olvidar que muchos niños, sobre todo en América, están expuestos desde muy pequeños a una gran propaganda religiosa. Oyen hablar del cielo y del infierno, de ángeles, de todo eso. Muchos de los ángeles que describen son parecidos a los dibujos que se ven en las tiendas religiosas, con alas y esas cosas. Así que muchos detalles reflejan sus propias expectativas, igual que los adultos. Así que no logré distinguirlos y empecé a flotar por el paraíso animal. Luego me tropecé con esas flores enormes. Y dentro me encontré con una abeja que era tan grande como yo cuando tenía 3 años. Y le gusté porque me dio un trozo de pan. Sus padres no tenían fe religiosa. No se encontró con alguien que fuera Dios. Su paraíso coincide con la típica descripción del paraíso. Un castillo dorado, puertas nacaradas, la típica imagen de cualquier niño. Cuenta que tenía una abeja zumbona como ayudante. Ella le acompañó en su aventura. En otras palabras, un niño más religioso describiría la clásica imagen de unos ángeles guardianes que le acompañan. En este caso, era una abeja zumbona, una imagen nada religiosa, lo que concuerda con su educación laica. La conclusión que saco de las experiencias infantiles en el umbral de la muerte es que morimos la vida que vivimos. Al parecer, morimos la vida que vivimos. Las mismas imágenes que te reconfortan en vida, te reconfortan en la muerte. ¿Cómo te sentías al verla? Sentí miedo, pero me alegré de verla. ¿Te alegraste? Ya. Uno de los aspectos más interesantes de la entrevista con Jessie Lott es la naturaleza fragmentaria de su experiencia. Es evidente que el suceso le ha impresionado enormemente y no llega a entenderlo del todo. Tiene una enorme laguna hasta el mismo momento en que su corazón dejó de latir. Y es entonces cuando tuvo la visión de su abuela sentada allí, a los pies de la cama, sorprendida de verla. Tenía la sensación de haber ido a algún lugar y haber regresado. Y luego, después de este pequeño recuerdo localizado en el umbral de la muerte, vuelve a tener otra laguna. No cuenta una historia coherente. No colma todas esas lagunas. No encuentra una explicación lógica o racional para todas aquellas cosas sorprendentes. En su lugar, simplemente nos cuenta lo que vio y lo mucho que le impresionó. Podemos afirmar que los niños tienden a identificarse con la naturaleza más que los adultos.
Por ejemplo, donde un adulto ve los clásicos símbolos religiosos durante una experiencia en el umbral de la muerte, los niños se encuentran con animales, como la abeja de Chris Eggleston. Además, los niños suelen identificarse con criaturas pequeñas, como la mariposa monarca de nuestra próxima historia. La monarca es un antiguo símbolo de muerte prematura, probablemente porque su metamorfosis simboliza la transición hacia otra vida. Pero hay un hombre para el cual el símbolo se hizo realidad. El ordenador de mi hija se llamaba Panda. Solía utilizarlo para comunicarse con sus amigos. Incluso antes de que muriera, una de mis fundas de golf era un panda. Así que siempre pensaba en Jenny cuando jugaba al golf y quitaba esa funda. Mi primera experiencia con una monarca fue en Omaha, durante una espléndida tarde dominical del mes de agosto. Recogí mis 3 palos y quité la funda. Pensaba en Jenny y miré a la pelota. Allí estaba la mariposa, posada encima. Seguía allí encima y pensé, no puedo lanzarla. Tras varios minutos, acabó elevándose suavemente en espiral y se marchó. Me sentí muy reconfortado y se lo conté a mi esposa. Al cabo de un par de semanas empezaron a aparecer muchas otras. Charlaba con mi vecino. En realidad empezábamos a conocernos. Era la primera vez que hablaba con él. Me preguntó, ¿cuántos hijos tiene? Siempre me cuesta admitirlo. Le digo que 3 con Jenny o solo 2, los vivos. Le dije 3. Me dijo que estaba enterado y preguntó cómo había ocurrido, así que se lo conté. Luego empecé a hablarle de las mariposas. Ya había visto 3 para aquel entonces. Mientras hablaba de Jenny y de visiones en el lecho de muerte, llega una mariposa. Ve una rama y se posa en ella. El vecino me miraba y miraba a la mariposa, que se quedó allí quieta durante unos 6 o 7 minutos. Para mí, no sé qué significará para otras personas, pero para mí significa que mi hija sigue acompañándome. Su hija sigue acompañándole. ¿Pero de qué manera? ¿Encarnada en la mariposa o en sus recuerdos? ¿Podemos sacar alguna conclusión sobre la vida después de la muerte? Hay muchos padres que así lo creen. Y además hay estudiantes e investigadores en este campo que suelen encontrarse con historias de niños fallecidos que regresan para ayudar a sus seres queridos. Entrevisté a un hombre que tuvo una hija que pasó 18 meses luchando contra un neuroblastoma. Se había recuperado multitud de veces. Un día charlaba con su padre. Estaba muy preocupada por lo que iba a suceder y le dijo, papá, ¿sabes por qué mejoré 3 veces? Él contestó, no, cielo, ¿por qué? Ella respondió, porque tengo que prepararte para mi muerte. Y cuando sienta que estás listo, me moriré. El día que falleció, abrazó a su padre y le dijo, papá, prométeme que no te harás daño. Él se lo prometió, pero el dolor y la angustia eran tan intensos que al cabo de 3 días el padre pensó seriamente en suicidarse. Pero escuchó su voz, papá, recuerda que me lo prometiste. Y él me confesó, aunque seguí sufriendo intensamente, nunca volví a contemplar seriamente la posibilidad de suicidarme. ¿Una alucinación? Quizá. Cuando alguien muere, siempre se marcha rodeado de un halo de misterio. Ese fenómeno es mucho más profundo cuando se trata de un niño. Quizá un niño inspire mayor compasión, pero el misterio envuelve a todos los que le rodean. Encontramos infinitas anécdotas, pero Emily Dickinson lo expresó mejor que nadie.
La última noche de su vida fue una noche como todas las demás, pero ella se moría. Aquello nos transformó. Percibimos los más mínimos detalles, matices antes despreciados que ahora se destacan como una inmensa luz que nos alumbra. El doctor Morse ha sacado como conclusión que los niños no temen a la muerte. Hubo un niño que me dijo, ya no tengo miedo a morir. Es el mismo mensaje de las personas que pasaron por la experiencia. Cesan de repetir, ya no tengo miedo a morir. A veces los niños llevan al extremo su indiferencia ante la muerte. Se muestran insensibles al respecto. Lo cierto es que no pueden concebir ni su significado ni que les esté pasando a ellos. Pero los niños no solo tienen experiencias en el umbral de la muerte, también se mueren. Existen muchas pruebas de que su aproximación a la muerte es muy distinta a la de los adultos. Suelen tener menos miedo y están más preocupados por cómo afectará la muerte a sus seres queridos. Tonya Caruana combatió contra la leucemia durante casi 3 años. Sus padres tuvieron que anunciarle que no iba a mejorar. Cuando el cáncer volvió a reproducirse, fue desconsolador ver que tu hija se muere y que no volverás a verla. Tonya enmudeció, se ensimismó. Fue entonces cuando supe que ya no podía esperar. Tenía que confirmarle que todos los esfuerzos por salvarla eran inútiles. Es tremendamente difícil para una madre mirar a su hija de 13 años y comunicarle que todo es inútil. Al rato, bajé para descansar y me desahogué llorando. Cuando regresé, no estaba en su cuarto. La encontré en la habitación de un pequeño de 5 años. Le estaba explicando lo importante que era tomar la medicación, porque ella había pasado aquello mismo. Pensé, vaya, una niña que acaba de enterarse de que se muere y se dedica a ayudar a los demás. Cuando los niños mueren de enfermedad, es obvio que la noticia es devastadora para padres y hermanos. Pero los padres deberían mostrarse más receptivos con el hijo, compartir de verdad su experiencia, en lugar de anclarse en la pérdida física y sus consecuencias. Es algo muy difícil de lograr. Anticipar la pérdida de un hijo es una de las cosas más tremendas de la vida. Pero ahí tienes a tu hijo, ese pequeño espíritu que vive experiencias maravillosas. Estaba muy débil. Veía que intentaba levantar los brazos. Al principio no sabíamos qué pretendía. Luego, escuchando sus susurros, vimos que intentaba abrazarnos. Así que cada uno la cogió de un brazo. Mi esposo de uno y yo del otro. Me tumbé a su lado en la cama. La rodeé con mis brazos, sujetándola. No paraba de repetir, os quiero, os quiero. Sabía que había llegado su hora. Si los padres fueran más receptivos respecto a dónde está de verdad su hijo, no me refiero al cuerpo, en eso radica la diferencia, recibirían el consuelo de que el niño no está solo, que vive una aventura maravillosa, no tiene miedo, no sufre. Siendo receptivos, conseguirían ayudarles tremendamente en el viaje que van a emprender. Les ofrecerían una gran serenidad.
10 minutos antes de morir, ya al final, su respiración se hizo más y más lenta, hasta que dejó de respirar. En ese momento rompí a llorar, y ella volvió a respirar. Era como si intentara seguir viviendo para no entristecerme. Le dije, no, Tonya, estoy bien, estoy bien. Entonces dejó de respirar. Había llegado su hora. El amor de Tonya por su familia, su falta de miedo ante la muerte inminente, fue una profunda lección de valentía para todos los que estábamos a su alrededor. Los relatos de niños que han tenido una experiencia en el umbral de la muerte y lo que cuentan los que han estado junto a niños moribundos confirman mi sospecha de que ellos están más cerca del origen de la creación y quizá por eso más receptivos a lo que les está ocurriendo. Tal y como dice Maggie Callanan, si logramos sobreponernos a la tristeza y al dolor que sentimos cuando un niño querido se nos muere, quizá les oigamos contar algo fundamental sobre el viaje que van a emprender, que es una aventura, que no tienen miedo y que en consecuencia nosotros tampoco debemos tenerlo. Vida después de la vida. La expedición científica de Tom Harper. Sueños de moribundos. Este es el sueño que tuvo en el hospital una mujer moribunda. En el alféizar de su ventana aparece de repente una vela encendida. La vela se apaga. Una oscuridad aterradora, sofocante, espesa, lo inunda todo. La vela vuelve a encenderse, pero al otro lado de la ventana. La mujer falleció al poco tiempo de contarle su último sueño a una enfermera.
Tom Harper, teólogo, investigador de Rhodes, periodista y escritor, se encontró con esta historia cuando investigaba para su bestseller Vida después de la vida. ¿Qué conclusión sacamos? ¿Qué significaba el sueño? Alguna significación tendrá. Se trata de un último sueño, la última manifestación de su inconsciente en este mundo. Según la doctora Marie-Louise von Franz, eminente psiquiatra y analista que estudió unos 10.000 sueños de moribundos, su significado es que esa luz, la clásica metáfora de la vida, del ser humano se extingue, pero milagrosamente vuelve a encenderse al otro lado. En otras palabras, el espíritu parece sobrevivir. Este sueño ilustra a la perfección lo que de verdad creía el gran psicoanalista y mentor de la doctora von Franz, Carl Jung. El inconsciente cree en una vida después de la muerte. Según Jung, los sueños simbólicos que moran en la profundidad del alma se comportan como si la vida psíquica del individuo continuara. En palabras de la doctora von Franz, estos símbolos describen el final de la vida corporal y la explícita continuación de la vida psíquica después de la muerte. En otras palabras, los últimos sueños nos preparan para la muerte y posiblemente para la vida en el más allá. No solo los adultos experimentan sueños de preparación, también los niños. La siguiente historia es particularmente sugestiva. Lo más interesante y conmovedor es la claridad con la que el niño ve una vida inminente en el más allá. Cory Bellard tenía cáncer. Kimberly Clark Sharp habló con él y con su madre Shirley sobre sus sueños en los que viajaba a un lugar paradisíaco que llamaba la Tierra del Verano. Cory llegó a hacer un dibujo de aquel lugar. En sus sueños atravesaba un arco iris y llegaba a un lugar agradable y encantador que llamó Tierra del Verano. Allí había un castillo de cristal y estaban otros niños que había conocido durante su tratamiento contra el cáncer. Le encantaba ir a la Tierra del Verano y cada vez pasaba más y más tiempo en esos sueños, hasta que percibió que su familia estaba preparada emocionalmente para aceptar su decisión de marcharse definitivamente. Con gran determinación se lo anunció a los médicos. Esto sucedió en un hospital infantil de Seattle. Los médicos apoyaron su decisión de suspender el tratamiento. Se había sometido a 7 sesiones de quimioterapia, meses y meses de tratamiento. Había sufrido terriblemente, ya no soportaba más, quería irse a la Tierra del Verano. Así que dijo: doctores, estoy listo para morir, no quiero pasar por más tratamientos. Ellos aceptaron. Le mandaron a casa y murió en brazos de su mamá el día de la madre. Padecía una enfermedad del sistema nervioso central, localizada en el cerebro, en la corteza que recubre el cerebro. Eso le provocaba muchas convulsiones y espasmos. Siguió con la respiración asistida todo el tiempo y estuvo coherente hasta el final. Intentaba mantener conversaciones con mi amiga, Shirley, que nos acompañaba. Ella estaba tan fascinada como yo. Ninguna de las dos había estado nunca con un moribundo, con alguien que se está muriendo. Él no tenía miedo, ningún miedo en absoluto. Veía la Tierra del Verano como un lugar real. No era ni un sueño, ni un espejismo. Para él era un destino real. Todos los que morían iban a parar allí. Algún día, cuando muriéramos, nos reuniríamos con él. Cory Bellard es la prueba de que los niños sueñan en un contexto puro y virginal.
Pero los adultos suelen buscar el significado de estos últimos sueños. ¿Acaso los sueños les dan idea de lo que les espera al morir? Estamos en Casey House, un hospicio para pacientes terminales de SIDA en Toronto, Canadá. Es probable que todos los pacientes hayan muerto mucho antes de que se vea este programa. No es ningún secreto, y mucho menos para sus inconscientes. Yves Benoit, un dramaturgo de 37 años, nos contó sus sueños y la interpretación que hace de ellos. El universo representa el mar. El mar representa... He soñado con el mar, con Manitoba y sus infinitas praderas, con montañas muy altas, muy bellas, con el Cabo Bretón y las olas, el mar que se agita y se estrella contra las rocas. Morir significa regresar al universo, sin tener que hacer concesiones, sin ganárselo a pulso. La sensación de que tu vida puede cambiar radicalmente. Cuando mueres, la naturaleza es tu amiga. Te seduce. Lo cierto es que no sé si es tu amiga o tu enemiga, pero lo que sí es seguro es que regresas a ella. Yves regresó a la naturaleza de sus sueños 2 semanas después de esta conversación. Douglas Graydon, capellán de Casey House, ha visto a muchos como Yves y ha escuchado sus sueños. Ahora sé que la llegada de la muerte es mucho más suave de lo que había imaginado. Ya sé que hay una tremenda controversia sobre si el cuerpo humano, fisiológicamente hablando, produce hormonas u otro tipo de sustancias para aplacar el dolor de la aproximación de la muerte. No sé si lo suscribo totalmente, no estoy seguro. He aprendido que la llegada de la muerte puede ser muy suave, algo muy reconfortante, en lugar de ser algo aterrador. Y eso, cualquiera que esté en presencia de un enfermo podría percibirlo, si fuera capaz de prestar atención y escuchar los sueños de los moribundos. Resulta muy difícil. Tampoco debe aterrarnos presenciar cómo alguien fallece. Los sueños que escucho me cuentan que la muerte puede ser algo muy tranquilizador. La pregunta me da risa. ¿Que si creo en la vida después de la muerte? Por supuesto que creo en la vida después de la muerte, al igual que creo en el viento y en el sol. Claro que creo en la vida después de la muerte. Trastornos trascendentales psiconeuróticos, nuevos enfoques en el desarrollo psicoespiritual y personal. Bruce Bynum, investigador americano, ha pasado la mayor parte de su vida profesional estudiando los diversos aspectos de los sueños, incluidos los que tienen lugar en la proximidad de la muerte. La mayoría de las culturas tienen una gran variedad de formas para indicar la aproximación de la muerte. La muerte es ineludible. No hay ser vivo que no llegue a morir algún día. La religión de cada uno, su cultura, su experiencia personal, influyen tremendamente en el contenido de la simbología. El proceso de simbolización es un proceso universal, pero el contenido de los símbolos es distinto.
Si eres católico romano, manejas una serie de símbolos o imágenes. Si eres budista, manejas imágenes distintas a si eres hindú o islámico. Y así sucesivamente. Pero el proceso de simbolización y el esfuerzo de la psique por comprenderlos es un fenómeno universal. El cuerpo y la mente no van por caminos distintos, pero la psique empieza a separarse en cierta forma del cuerpo físico y dirige su atención hacia regiones más profundas del alma humana, hacia su propia psique. Es evidente que existen una serie de símbolos comunes, sobre todo en Occidente. Los más clásicos representan un largo viaje, un largo camino. Otro muy habitual es la caída de una última cortina, la imagen de un cementerio. Existen muchísimos, muy corrientes. Podríamos llamarles arquetípicos. Son muy habituales. Si estuviéramos en la India, encontraríamos una simbología diferente, y lo mismo ocurrirá en Japón. La cultura influye profundamente en el contenido de la simbología, pero el proceso de simbolización es universal. A veces el símbolo de la muerte inminente puede ser completamente personal. Un simple sonido. Al morir, oí el zumbido de una mosca. La quietud de la habitación reproducía la quietud del aire entre la agitación de la tormenta. Un zumbido azul, incierto, vacilante entre la luz y yo. Luego, las ventanas se nublaron y ya no pude ver nada más. Sean símbolos tradicionales o personales, las preguntas son las mismas. ¿Es una información real expresada simbólicamente? ¿Se nos informa realmente de a qué atenernos? Maggie Callanan es enfermera de terminales y cofundadora de Sombras del Arco Iris, un taller destinado a replantear nuestro trato a los moribundos. En el hospicio utilizamos los sueños de dos formas muy distintas. Primero, como un importante vehículo de comunicación. Si nuestros pacientes sueñan, les pedimos que nos cuenten sus sueños. Vemos si son recurrentes, si hay una pauta que se repita sueño tras sueño una y otra vez. Algunos sueños pueden desarrollar un tema. Recuerdo una mujer que había vivido casi siempre sola. Su gato era lo que más le importaba, lo que más amaba en el mundo. Tuvieron que sacrificarle semanas antes de que ella muriera. En sus sueños podía ver al gato bajando por el túnel. Le miraba atentamente. No estaba segura de que fuera él. Los sueños eran en secuencia. Con el paso del tiempo supo que era él y que cada vez se iba acercando más. Recuerdo comentarles a las enfermeras que probablemente fallecería cuando llegara el gato. Sentamos a una voluntaria a su lado para que no estuviera sola. La voluntaria salió y dijo, mirad, está saludando. Hacía así, acariciaba al gato. Eso nos dio la pista de que estaba atravesando el proceso de la muerte. Un gato, una mosca, un reloj que se detiene, otra persona. Cualquier objeto, cualquier persona puede ser el portador de las últimas noticias. Mi experiencia con personas que soñaron con sus muertes es anterior a mi investigación sobre la experiencia en el umbral de la muerte. Recuerdo que mi primer encuentro con este fenómeno fue cuando un caballero anciano que estaba en la unidad de cuidados intensivos de Harvard
Soñó que iba a morir el domingo, alrededor de las 2 de la tarde. Era un viernes. En el sueño, su difunto hermano venía a contárselo. Así que me pidió que viniera a despedirme el domingo por la mañana. Por supuesto, le dije. Pensaba acudir solo para asegurarle que no se moriría. La verdad es que había ido mejorando progresivamente. Aquel domingo, sobre las 2 de la tarde, sufrió un paro cardíaco y no hubo forma de reanimarle. Murió. Yo me consolé pensando que su hermano había vuelto para llevársele. A lo largo de los años, Maggie Callanan ha llegado a comprender mejor que nadie el proceso de la muerte. Puede que algunas de sus conclusiones le sorprendan, sobre todo ver cómo los moribundos organizan su muerte buscando un mundo mejor. A las familias suelo explicárselo así. Su padre está con un pie en este mundo y otro en el otro, y se desplaza entre ambos. Cuando trabajaba en el hospital, no me sorprendía oír que un enfermo grave quería volver a casa, era lógico. Pero me quedé de piedra cuando empecé a trabajar en sus casas y escuché el mismo deseo. Entonces pensé, ¿a qué se refieren? Hay pacientes que dicen muy claramente a las familias, tengo que irme a casa, debo irme ya. Existen muchos símbolos como irse de viaje, ver un lugar que nadie más ve, gente que nadie percibe, con frecuencia parientes muertos, personas que han fallecido con anterioridad, a veces un ser espiritual. Los moribundos suelen saber exactamente cuándo van a morir, aunque nadie les haya dicho que se están muriendo. No pueden detener el proceso, pero pueden aminorarlo o acelerarlo dependiendo de cómo esté el entorno. La mayoría de las personas saben que una abuela puede esperar a que su nieto preferido atraviese el país para despedirla, pero se pasa por alto que el moribundo mande a la familia a casa, quizá desde el hospital. Volved a casa y descansad. Estáis fatigados, ya estoy mejor. La familia vuelve a casa y a la media hora recibe una llamada de la enfermera comunicando el fallecimiento. Los familiares heredan un sentido de culpa que les destruye y les hiere. No ven que se trata del último acto de amor del moribundo que pretende ahorrarles tan triste momento. Los niños moribundos suelen despedir a sus padres. Es como si no soportaran el dolor que les causa su presencia mientras fallecen, como si ver la cara de tristeza de sus padres les impidiera iniciar libremente un viaje que están deseando emprender. Es fundamental que las personas sean conscientes de esto. De lo contrario, arrastran la culpabilidad durante años. ¿Cómo pude dormirme? ¿Cómo fui capaz de irme? ¿Por qué bajé a cenar a la cafetería? Y se sienten tremendamente angustiadas. La cuestión fundamental de los sueños, lo que me sorprendió cuando investigaba este aspecto concreto de la vida después de la muerte, es que el inconsciente, valiéndose de imágenes arquetípicas, descubre precisamente que el cuerpo se enfrenta a su propia disolución. La muerte es una realidad. Al mismo tiempo, la psique también parece querer decirnos, con una imaginería muy rica y universal, que está convencido de que la vida o la conciencia logran sobrevivir. Esto es aún más revelador que las experiencias en el umbral de la muerte. En nuestra cultura, quizás sean los sueños el mejor medio para conocer el viaje que vamos a iniciar. En otras, tal y como nos cuenta Bruce Bynum, la meditación y la contemplación son las claves para ampliar este proceso de comprensión.
Casi todas las culturas tienen una tradición muy variada en su atención al moribundo. Las tradiciones del África Occidental a veces celebran ceremonias. La tradición hindú desvía la atención del mundo exterior y se concentra en el interior. La mayoría de las culturas tienen alguna tradición. Por desgracia, la occidental es la única cultura del mundo sin tradición. Por eso estamos tan desamparados respecto a la muerte. En nuestra búsqueda de otras cosas, descuidamos el arte de morir. El arte de morir complementa el arte de vivir. Ambos tienen que ver con una transformación, con la sabiduría. Hay mucho que aprender en el proceso de la muerte. Es deseable estar conscientes cuando nos llega la muerte.